Bien. Yo les dije esta mañana el título general de los 2 puntos, ¿no? ¿Cuál es? Mientras tanto. Entonces, por la mañana les hablé de mientras tanto viviendo en santidad, porque aún el santo, santifíquese. No hay más que hacer. Este segundo punto lo he titulado Mientras tanto, obedeciendo el llamado. Mientras tanto, obedeciendo el llamado. Siempre hay un desafío que nos presenta la mente, que nos presenta la inseguridad, y es que muchas veces nos comparamos con otros. Y es recurrente que nosotros sobreperfilemos a los pastores, sobreperfilemos a los líderes, que idealicemos de tal manera a los que predican o a los que son más públicos, que muchas veces creemos que no tenemos las cualidades y calidades suficientes para estar en una posición igual del pastor, del predicador o del líder. Y es natural que cuando estamos comenzando, pues no tenemos experiencia ni en la predicación, ni en el liderazgo, ni en la enseñanza, sino que es a medida que vamos obedeciendo, que vamos adquiriendo herramientas, que vamos adquiriendo experiencia. Algún día a mi hermana, para los que la conocen, físicamente no nos parecemos en nada, porque pues somos de papás diferentes. Y mi padrastro era moreno. Entonces, pues ella es morenita y pequeñita, y yo soy pues pequeñito y yo soy el mejor y el más humilde, sobre todo. Entonces mi hermana en este momento es la directora de la sede del seminario en Medellín, de Antioquia. Y claro, como tenemos apellido diferente, porque somos de papás diferentes, pues siempre dicen Cindy Ávila y Germán Castro. Entonces pasamos de anónimos. Cuando dicen, son hermanos. ¡Ah! ¿Y cómo es eso? Y ahí sí les pica el chisme. ¿Cómo así? Y un día le dijeron a mi hermana, con ese ánimo de probarle el carácter, digo yo, usted está en el ministerio porque su hermano empujó y le abrió puertas, porque usted se formó en Sopó, y si no hubiera sido por su hermano, usted no estaría en el ministerio. Hasta ahí iba bien la cosa. Cuando llegó a Antioquia, en este país tan regionalista, pues no quieren mucho un rolo. Y termina por capacidad al frente del seminario. Y en algún momento alguien le dice, si usted no hubiera estado al lado del misionero y de su hermano y del no sería directora. Y algo que a nosotros nos gusta decir y con lo cual chicaneamos de nuestro esfuerzo es, a mí no me han regalado nada. Todo me lo he ganado. Al punto que decimos, yo pagué el precio del ministerio. Como si el ministerio fuera suyo. A usted se lo dieron para administrar. Usted fue llamado a servir. Nadie ha pagado aquí el precio de nada. El único que pagó fue Cristo en la cruz del Calvario. Pero nos gusta decir, yo pagué el precio. Ay, sí, tico. Ay, qué lindo, cuánto ha sufrido, cuánta conmiseración necesita.
para que se sienta bien. Entonces, en un momento crítico, mi hermana está en Bogotá, nos vemos y dice, con las lágrimas en los ojos, Germán, me han dicho esto, que si no fuera por usted yo no estaría en el ministerio, que si no fuera por usted no estoy, que si no hubiera, usted no me hubiera recomendado, y si usted no hubiera empujado, y si usted no hubiera hablado, no estaría en Medellín. Y no, ¿qué opina? Y le digo, ¿qué es verdad? Un líder que se forma en la iglesia, cualquier pastor lo va a defender, independiente que sea su hermana o sea su hijo. ¿Por qué? Porque yo confío en los que se han formado en el ministerio donde yo estoy, independientemente de si son familia. Y yo le digo, es verdad. Y no lo hago, y no lo he hecho únicamente con mi hermana, sino con todos los que han salido de la iglesia en el ministerio. Yo creo en ellos. Y si puedo, los recomiendo y sigo orando. Y sigo creyendo en ellos, así ya no estén bajo la cobertura de ICAT Sopó. Pero claro que a ella no le gustó mucho la respuesta, ¿no? Pues porque ya a ella no le han regalado nada. Le digo, y es tan así, Cindy, que le puede decir a todos, sí, mi hermano me ayudó, mi hermano cree en mí, mi hermano me apoya, y muy de malas ustedes que no son hermanos de mi hermano. No. A muchos de ustedes les van a decir, usted está donde está porque está bajo la cobertura del pastor Santiago. ¿No? Que el pastor Santiago llegó a la iglesia Betel porque era directivo. Sí. Que esta persona está en el liderazgo porque sí. ¿Sabe que yo creo que Dios tiene control y nos ha rodeado de las personas que necesitamos a nuestro alrededor para llegar a donde hemos llegado? El Señor te rodeó de tu familia, de tus amigos, de tu pastor, de tus líderes. Entonces, ¿cómo vamos a negar a las personas de las que Dios me ha rodeado toda la vida? No, yo me lo gané. No. ¿Usted escogió sus taitas? No. Yo creo fervientemente que Dios ha estado en control de lo que ha sucedido en mi vida. Y aun cuando yo he tomado malas decisiones, Dios ha estado ahí para direccionarme a su propósito. Algún día, teniendo una de esas crisis existenciales que suelen ocurrirle a los ministros, estoy yo con el ánimo de sindicalizarme allá en Sopó y hacer una protesta hacia Dios. Y algo así como, yo, que desde que comencé a servir en la iglesia he sido juicioso, he sido buen administrador, aprendí de Biblia, obedecí el llamado, servía en el ministerio. En el 97, cuando salí allí de Ebenezer, solo hubo 2 ministerios en los que no pertenecía oficialmente: el de mujeres y misioneritas. No me sentía pero tanto al ministerio de mujeres como al de misioneritas me invitaban a predicar. Entonces, cuando yo llego a Sopó, cuando estaba en Ebenezer, decía, cada uno convoca su liderazgo. Yo convocaba el liderazgo que en el 97 decía yo, los que están sirviendo bajo los ministerios que yo dirijo, los que me ayudan. Y eran más o menos unos 100, 120.
servidores bajo mi cargo. Y claro, pues cuando me dicen que vaya a pastorear y ya iba a dejar de ser obrero ministerial a ser pastor. Pues ya eso era tener pedigrí. Por favor. Y cuando la noticia ya era pastor, ¿cuántos eran en la congregación? 4 adultos y 3 niños. Pero era pastor. O sea, tenía más cargo y hacía más cuando era obrero que cuando era pastor. Y comienzo y aguante hambre. Ustedes han escuchado que los predicadores de algunos que dicen, y yo jamás me he acostado sin comer. ¿Sí lo han escuchado? Yo no era de esos. Yo varias veces me acosté sin comer y no me avergüenza decirlo. Y varias veces aguanté hambre y mucha hambre. Y mis hijos la pasaron mal también. Que no somos quejambrosos es otra cosa, pero que la pasamos mal, la pasamos mal. ¿Es vergüenza? No. ¿Es la vida y la vida ministerial? Sí. Entonces, en una depre de esas que tenía, comienzo en un culto y preciso me cayó para una campaña evangelística donde había invitado a un profeta. Y estoy yo como en plena rebeldía mental allá, Señor, y aquí en la campaña, y aquí la gente, y yo aguantando sin mercado, sin comprar ropa, los niños mal, y allá, y en mi proceso mental. Y ustedes saben la belleza que es invitar a un profeta, ¿no? Pastor Germán, tengo una palabra de Dios para usted. Y me levanto yo con el cuero hinchado. Yo estaba esperando que me dijeran, oh siervo amado, querido, sufrido. Por cada lágrima te voy a dar 10 millones de pesos. O sea, algo así quería yo. Algo humilde y sincero y muy espiritual. Que solo se me ha ocurrido a mí. A nadie más. Que por cada lágrima 10 millones por lo menos. Y entonces yo estaba esperando una palabra de esas de aliento y de, ay, tan lindo mi pastor obediente. Y cuando me dice, pastor, y Dios te dice, no has hecho lo que te mandé a hacer. Ya no me iba gustando. ¿Y por qué crees que has hecho mucho y por qué te crees gran hombre? ¿Por qué crees que mereces más? Teniendo tanto por hacer, no has conseguido nada. De verdad que no me iba gustando. Y cuando llega y me suelta, porque estás en el ministerio por causa de tus hijos, no por causa tuya. Porque era para que tus hijos nacieran en casa sacerdotal, no por causa tuya. Ya, se me acabó el ego, porque yo pensé que estaba en el ministerio por lo virtuoso, por lo comunicador, por lo excelente. Cuando Dios me dice, son tus hijos los que harán cosas mayores. Entonces me tocó reevaluar mi protesta. Me tocó reevaluar mi inconformidad. Porque a veces creemos que el llamado se agota en nosotros y que nosotros somos la solución de la iglesia y del ministerio para el siglo XXI. Cuando Dios hace un llamado, el llamado trasciende a las generaciones. La cuestión es, ¿estamos obedeciendo el llamado? En Romanos capítulo 9, versículo 14. Romanos capítulo 9, versículo 14. El título del capítulo 9 en esta Biblia dice,
la elección de Israel. Y entonces nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabe qué entiendo en ese versículo? Que yo puedo querer ministerio. Yo puedo prepararme, yo puedo anhelarlo. Yo puedo creer que he pagado el precio. Pero aquí lo que dice es que es la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué los pastores estamos en el ministerio? Por el llamado de Dios. Entonces, evalúe prontamente usted en los evangelios, porque no voy a leer todos esos versículos. Todos los que voluntariamente se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, te sigo. Él les dijo, vayan y hagan. Entierren, vayan. Porque Él solo escogió discípulos a los que Él seleccionó, no a los que se ofrecieron. ¿Entienden lo que es misericordia? ¿Sabe que en mi familia Castro, que no son cristianos, hay gente que es mejor comunicadora que yo? Estoy seguro que son religiosos devotos, algunos de ellos. Sé que algunos tienen mejores calidades y cualidades morales, sociales, de disciplina, pero el Señor me escogió a mí. Y entonces yo le enseñé una frase a mis hijos. ¿Qué culpita si me escogió Dios? No soy el mejor predicador, pero ¿qué culpita si me escogió Dios? No soy el mejor maestro, pero ¿qué culpita si me escogió Dios? Tú no estás aquí porque seas tan bueno. Tú estás aquí porque Dios te escogió. Y si Dios te escogió, como Él es omnisciente y todo lo conoce, Él sabe por qué te escogió. De pronto tú no, todavía. Pero Dios no se equivoca en su elección. Y si Dios te escogió y estás aquí en este congreso de liderazgo, es porque la misericordia de Dios ha estado en tu vida. Pastor, ¿y cuál es mi ministerio? Hay que obedecer el llamado mientras tanto. ¿Y qué hago mientras me dan una iglesia? Predique. Y mientras predica, barra. Y mientras barra, evangelice. Y mientras evangelice, sirva. Pastor, ¿y no me pueden dar la iglesia de una vez? Pastor, ¿cuándo se va a retirar? Porque aquí yo creo que deben haber por lo menos unos 200 detrás del puesto. Y a veces decimos, no cumple el perfil. Poder predicar, poder enseñar, poder conocer. Entre más conozco de Biblia, puedo reconocer que más me falta conocer. Entre más enseño, más descubro. Y en estos días estoy enseñando teología del Nuevo Testamento. Y estaba entonces leyendo otra vez de la línea canónica doctrinal transversal del Antiguo y el Nuevo Testamento, y tenía que repensar varias cosas y saqué materiales cuando enseñaba en el Instituto Huelellano, cuando enseñé en la Confra o en la Alianza o en otros seminarios, y retomaba apuntes y sigo aprendiendo.
No le digo a los estudiantes para que no se me desilusionen, pero sigo aprendiendo. El desafío mío es que uno idealiza tanto a los que ya están adelante que a veces se convierte en una limitante. No puedo hacerlo. Nos ha dañado tanto que usamos las ilustraciones de extranjeros y de extranjeros ya muertos y hace varios siglos. ¿Cómo le parece un capellán de una pequeña capilla que era escocés de hace 430 años? Y nos fascinan esas historias como si Dios no estuviera haciendo historia con nosotros en nuestro pueblo, en Colombia, en nuestra ciudad. O como si Dios no estuviera haciendo historia con nuestra propia vida. Pero seguimos contando las historias de extranjeros, sobre todo rubios, europeos, norteamericanos, como si Dios no tuviera historia con nosotros. Y le tengo una noticia. Dios tiene una historia contigo. Y Dios quiere que tú cuentes tus historias con Dios. Porque en la Biblia, que describe varias culturas y estilos de vida de hombres y mujeres comunes que conseguían su sustento diario dependiendo de dónde y cuándo vivieron, algunos fueron nómadas, habitantes de tiendas que pastoreaban con un bajo concepto de propiedad privada. Otros eran seminómadas, otros eran agricultores sedentarios, otros proveían servicios o artesanos, algunos vivían en villas y muchos otros con diversos oficios en conglomerados urbanos. De los hijos de Adán y Eva, uno fue pastor de ovejas, otro cultivó la tierra. Abraham y Sara fueron nómadas cuidando sus rebaños. Las herramientas de los pastores eran el cayado, la vara y la honda, y cuidaban por la noche al rebaño en el aprisco. Pasar de recolectores a establecer ciclos de siembra y recolección, estar atentos a las estaciones, dejar descansar la tierra, todo lo que implica el cultivo. Otra fuente de alimentación y comercio fue la pesca. Con los asentamientos se desarrollaron oficios, artesanos y trabajos cualificados, albañiles, canteros, carpinteros, ebanistas, orfebres, plateros, alfareros, tejedores, tintoreros, curtidores, vidrieros, herreros, panaderos, cocineros, coperos, costureros, jardineros, tutores, parteras, médicos, enfermeras, cambistas, posaderos, guerreros, escuderos, intérpretes, mensajeros, cronistas, secretarios, abogados, músicos. Le acabo de hacer mención de los oficios que se encuentran mencionados en la Biblia. Pero ¿sabe qué escuchamos en las prédicas hoy? Tú eres un príncipe. ¿Y dónde están los jornaleros, los ebanistas, los vidrieros? ¿Dónde están? No, todos son príncipes. Todos quieren reino. Todos quieren poder. Todos quieren ser figura. Y cuando uno mira en la Biblia, fue gente tan normal que Dios escogió para que hiciera su obra. Cuando tú miras los profetas, la gente dice, quiero ser como Isaías. ¿Y quién era Isaías? Un estadista. Asesoraba estados y reinos. Era una estadista. ¿Quién era Daniel? Pero ¿en qué trabajaba Jonás? ¿En qué? ¿En qué trabajaba Jonás?
Lo importante no era en qué trabajaba, sino lo que hizo para Dios. Y por eso es que lo recordamos. Siempre creemos que para estar en el ministerio y para obedecer el llamado necesitamos ser especiales. Y les tengo una noticia. Lo que tenemos de especiales nosotros es la misericordia de Dios en nuestra vida. Es el llamado de Dios en nuestra vida. Y Dios te va a usar así en lo que tú te ocupas en tu vida diaria. Pero es que yo solo soy partera. ¿Y Dios no usó parteras acaso? Y es que yo soy un anónimo. Cuando tú lees en la Biblia y en el Nuevo Testamento, cuando se menciona a una persona a nombre propio, las virtudes de esa historia están a nombre propio de la persona que mencionan. Cuando no es así, sino es la identificación de un grupo, entonces dice los leprosos, pero no dice el nombre de cada leproso. Entonces es una identificación comunitaria. ¿Cuál era el nombre del leproso que regresó a dar gracias? No se sabe. El aprendizaje es que todo el que recibe debe acercarse a dar gracias, para que no quedemos con una fijación de un individuo. Entonces, cuando le digo a mi hermana, es verdad. Pero también es verdad que yo estoy en el ministerio porque un pastor creyó en mí y me dio la confianza y la responsabilidad de estar al frente de un grupo. Y muchos habrán dicho, es porque se la pasa mucho con el pastor. De pronto sí, pero fue Dios el que me llevó a la iglesia. Pero ¿qué podía hacer yo para caerle en gracia al pastor? Nada. Pero si Dios me colocó al lado de él, fue para que aprendiera de él. Y ya. Y entonces yo he visto que todos con los que Dios me ha cruzado en el camino es porque Dios tiene un propósito para que yo sea de bendición para ellos y ellos para mí. Alguna vez van a decir de ti, tú sirves porque te la pasas con. Bueno. A final de cuentas, lo especial que tenemos es la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo creer que somos tan preparados que nos merecemos el ministerio? Y bien sabe el pastor Santiago que uno termina sirviendo a los pastores con o sin cargo. Sencillamente porque uno lo lleva antes. El cargo es una forma de seguir sirviendo a los pastores. Y sin cargo se sigue sirviendo. Yo tengo la convicción que muchos sirven y creen que no tienen la cualidad para el servicio. Que muchos estarán hoy acá diciendo, no soy capaz, no puedo. Creo que en algún ayuno les comenté, no sé si fue en ayuno o vigilia o en alguna de las veces que he venido, que yo sufro de desatención y una leve hiperactividad. Leve. Desde niño, en mi primera infancia fue en el Lucero Bajo, cuando Bogotá llegaba hasta Santa Lucía. Y de Santa Lucía para allá salían los colectivos piratas ahí de para allá. Y tocaba pasar el río y San Carlos y San Benito para llegar a la Alameda, que en ese entonces era una laguna, al lado del Lucero Bajo. Desde esa edad, desde los 4 o 5 años, cuando comencé a estudiar en la primaria, en el barrio La Clarita,
Santa Clara. La Clarita es por allá en la 68, allí Santa Clara. San Vicente ahí de Santa Lucía para allá. Entonces resulta que no sabía leer, pero me enseñaron a coger bus. Y cada vez que salía con mi mamá, que era viuda, porque mi mamá enviudó cuando estaba de 3 meses de embarazo. Entonces, desde pequeñito, siempre que salíamos, me daba plata para el bus. Porque yo que salía y me perdía. Pero la desatención era leve. Usted sabe que usted era un niño de 5, 6, 7 años y lo primero que decía, tenga esta plata, sabe llegar a la casa, ¿cierto? Era irnos para el centro y yo ya sabía, tengo que preguntar dónde está la Caracas. En esa época estaban los trolis. Correcto, eso es cultura general. Muy bien, muy perceptivos ustedes. Llegó al punto que hace unos 15 años, 25, un poquito más de 15 años, estoy en el seminario y ya daba clases en varios seminarios y un doctor que venía de Bolivia, un psicólogo, psiquiatra, un doctor espectacular, vio mi comportamiento y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Como al segundo día le dije, claro que sí. Y entonces en cada descanso me hacía preguntas y hablaba y me hacía preguntas y me hablaba y me estaba evaluando. Cuando me dice, ¿puedo decirle algo? Le dije, claro que sí, me dijo. Usted sufre de desatención. ¿Lo habían diagnosticado alguna vez? Le dije, no, mi familia nunca tuvo plata para pagar un psicólogo. Pero ya que usted me lo dice, gracias. Me dijo, y también tiene leve hiperactividad. Le dije, sí, gracias también. Dijo, pero también por su abandono emocional y su falta de amor fundamental, que es el que se recibe en los primeros 30 meses de vida, sufre de trauma reactivo de apego. Ah, bueno, gracias. O sea, me estaban regalando un poco de cosas. Bueno, un diagnóstico. Y me lo estaban regalando porque no pagué, ¿no? Buenísimo. Y cuando me dice, según esto, usted no tiene la capacidad de terminar ni siquiera el bachillerato. Según esto, usted no tiene la capacidad de aprender, de leer continuamente y no tiene la capacidad de enseñar. Y entonces le digo, uy, menos mal me lo dice ahorita. Me dice, ¿y por qué? Me dijo, porque me lo hubiera dicho hace unos 20 años, se le hubiera creído, pero es que ya estudié en el colegio, ya estudié en la universidad, ya estudié en el seminario de la Alianza, ya estudié en asambleas de Dios, estoy enseñando en 3 ministerios y estoy como en 4 ministerios interdenominacionales. Menos mal me lo dice ahorita, me lo dice antes y soy capaz de que me lo creo. Porque según todo el diagnóstico, no servía para nada. Bueno, a veces me lo recuerdan en la casa. Es la misericordia de Dios. Cuando me dicen su temperamento, en el 2018, su temperamento en inclusión es melancólico, casi compulsivo, está bien.
En control es colérico flemático, entonces es complicadito de tratar y es muy impositivo. Sí, sí, sí. Y en afecto es melancólico compulsivo. Entonces no expresa, siente mucho y no lo expresa. Sí, sí, sí. Y cada vez que me dan un diagnóstico y cada vez que me dicen algo, reconozco más la misericordia de Dios en mi vida. Entonces a mí me cae de perlas cuando dice aquí que pues es Dios el que dice. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por mi temperamento, por mi formación, por mi asiento de vida, por todo lo que he vivido, tengo pánico a hablar en público y se me nota. Se me nota bastante. Tengo problemas en comunicar. Tengo problemas en memorizar vocabulario. Tengo problemas en memorizar datos. Más o menos, como tenía tanto problema, más o menos de los 14 a los 25 años me leía 1 a 2 libros semanales. Y yo decía, Señor, yo quisiera ser normal, ya cuando me dijeron que tenía tanto problema. Usted se imagina si no hubiera tenido tanto problema, ahí sí hubiera leído. Ahí sí me hubiera rendido académicamente, ahí sí hubiera conseguido más cosas. Pero también hubiera creído que nadie me regaló nada. ¿Sabe qué entiendo yo? Que Dios me lo ha regalado todo. ¿Qué tipo de personas hicieron servicios especiales para Dios en el pueblo de Dios? Dirigentes que eran caudillos, guerreros, jueces, gobernantes, descendientes de la tribu de Leví, sacerdotes, porteros, guardias, trabajadores del templo. Cuando la gente escucha de los descendientes de la tribu de David, eran sacerdotes, porteros, guardias, trabajadores del templo. Es que somos de la tribu de Leví, de la tribu de Leví, de la tribu de Leví, y eran los que tenían que limpiar todo el sangrero que usaban en cada sacrificio, porque no podía ser alguien que no fuera de la tribu de Leví. Era altísima honra hacer el oficio y limpiar todo ese sangrerío que quedaba por todo lado. ¿O usted cree que eso desaparecía solo? Era altísima honra al punto que estaba establecido por fechas quienes debían traer leña para los sacrificios, porque la gente no lo traía, eran los levitas. Y para el agua que se necesitaba en todos los sacrificios y todas las veces que se bañaban y todas las abluciones. Pero cuando la gente escucha la tribu de Leví, solo se imagina a un sacerdote todo pintoso. Y olvidan a todo lo que hacían los levitas, pero nadie los menciona. ¿Quién aseaba? ¿Quién limpiaba? ¿Quién armaba la carpa? ¿Quién la desarmaba? ¿Quién la cargaba? ¿Quién traía la leña? ¿Quién traía el agua? ¿Quién alistaba todo? ¿Cuántos quieren ser de la tribu de Leví? Ya no mucho. Ya no mucho. Y ustedes van a ver en la Biblia que dice, y se establecieron el orden de los porteros. ¿Cuántos quieren ser de la tribu de Leví para decir, usted va a ser el portero?
Profetas palaciegos, consejeros que ayudaban a tomar decisiones según la voluntad de Dios y con sus advertencias mostraban las consecuencias de sus actos. ¿Cuántos quisieran ser profetas? Ya no. ¿Quién sabe qué va a decir el pastor? ¿Cuál fue el final de muchos de los profetas? Porque todos quieren ser el gran hombre que Dios le reveló y le da la profecía a una nación. ¿Y la vida que tuvieron? Nadie quiere tener la vida de los profetas, pero sí la honra de los profetas. Interesante eso. Otros profetas eran predicadores, como en Samuel 9, 6 al 21. Eran hombres o mujeres de Dios que inicialmente los llamaban videntes, pero algunos también hablaron a los reyes o sacerdotes, denunciaron su pecado, desobediencia u olvido y llamaron a corregir su camino. Dejémoslo en el Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, ¿quiénes eran los discípulos? 6 eran pescadores. 6. Andrés, hijo de Jonás; Simón Pedro, hijo de Jonás; Tomás Dídimo; Natanael, Bartolomé, Felipe y uno más. 2 eran comerciantes: Santiago el anciano, Boanerges, y Juan Boanerges. 1 recolector de impuestos: Mateo o Leví. 1 celote, cananista revolucionario: Judas Iscariote, Santiago y Judas. Y Pablo, fabricante de carpas. ¿Usted cree que alguno de ellos era gran estudioso, descendiente, formado a los pies de Gamaliel? Ninguno de los discípulos. Ninguno de los discípulos se formó con reyes, o con sacerdotes, o en las grandes universidades o escuelas del momento. Los discípulos eran gente del común, como tú y yo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ya cumplimos el perfil para ser discípulos de Cristo. Y si se cree mucho, también sirve. Y si se cree poco, también sirve. Y si tiene un trabajo común y corriente, despreciado por muchos, también sirve. Porque no importa tu labor o tu trabajo, importa tu disposición y obediencia al llamado. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Alguna duda? No es por lo que estudias, estudiaste, estudiarás. No es por lo que has hecho como persona, como individuo. ¿Es por qué? Por su propósito y su gracia. ¿Desde cuándo está el propósito y la gracia de Dios en nuestra vida? Desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. A mí una vez alguien que no sabía, después me di cuenta, ¿no? Ya, que no sabía de teología, ni de doctrina, ni tampoco de las virtudes y perfecciones de Dios. Cuando se presentó una crisis en Sopó, entonces la iglesia de Sopó llevaba 6 meses sin pastor. 6 meses donde cerraron la congregación. Entonces durante 6 meses no hubo cultos, enseñanzas, no pagaron arriendo, no pagaron servicios. Entonces
en la iglesia donde estaba, le dijeron a los obreros: ¿se va para Sopó? No, yo tengo llamado a las naciones, yo tengo llamado a las multitudes, yo tengo llamado a la ciudad, porque Dios me llamó a ser un gran hombre de Dios, y en un pinche pueblo de esos no sirve. Le dijeron a los siguientes: ¿quiere irse para Sopó? No, porque me estoy formando al lado de pastor. Me estoy formando en ministerios fuertes, en ministerios poderosos. Me estoy formando con la gente que lo proyecta a uno a cosas grandes, a cosas mayores. Está bien, bajemos más el perfil. A los que son obreros. Y entonces, no, porque este es comandante de los exploradores del rey, nos descuadra mucho. Este está allí y este está allá y este no. Y entonces, pastor, el único que queda es Germán. Digámosle, realmente no sabe predicar, no sabe enseñar, no tiene experiencia, pero es la única opción porque ya le dijimos a todos los que sí pueden. Y el pastor me dijo: Germán, Sopó está en esta situación. ¿Se quiere ir para Sopó? Y le digo yo: no, no me quiero ir, pero si me manda voy. Por principio de sujeción y obediencia. No me quiero ir, pero si me manda, voy. ¡Ja! Y él ni corto ni perezoso me dijo: listo. Dijo: no, espérese, porque es que yo soy adulto, yo creo que me mando, pero soy casado. Y entonces le dije a Liliana, que si nos vamos para Sopó. Estábamos pasando una situación difícil. Y entonces me dijo: aguantar hambre aquí o aguantar hambre allá, camine allá que al menos la familia no nos ve. ¿Mucha realidad para ustedes? No. Y me dijeron: si va a Sopó y aguanta un año, lo regresamos porque tiene ministerio. Es solo que aguante un año. En junio cumplí 26. La duda mía es que el pastor no me ha dicho si sirvo o no para el ministerio. ¿Cuántos creen que no sirven para el ministerio? Si Dios te tiene aquí es porque tú sirves para el ministerio. Si tú estás aquí es porque Dios te llamó, porque la gracia y misericordia de Dios está en tu vida. Tengo la convicción que la mayoría de los que están aquí tienen más capacidades de las que yo he tenido en mi vida. Han tenido más oportunidades. Entonces ustedes tienen más potencial para estar en el ministerio que yo. Usted dirá: pastor, pero es que usted tampoco es que sea la mayor cosa. Bueno, yo también lo sé. Pero pagamos los 6 meses de arriendo que se debían. Duramos como 4 años para pagar eso. A las 2 semanas de llegar nos cortaron la luz y el agua y duramos como 1 mes sin luz y agua. Y todo el pueblo con luz y los cristianos haciendo culto a punta y vela. A los cristianos que Dios bendice y que Dios provee. 26 años después, pues compramos 2 lotes.
los unimos, ya hay algo construido. Algunos aquí conocen por ella. Ya hay algo construido. Al menos ya hay templo, al menos. Al menos ya hay salones, algunos. Sí, soy un pastor anónimo de un pueblo y de un pueblo pequeño cundiboyacense. No hay mucha proyección, es verdad. Y a Dios le ha placido. Cuando el pastor Humberto Fajardo en un ayuno me dice: ¿acepta la propuesta de ser presbítero? Y le digo: pastor, yo creo que sí, pero espere si hago una llamada. Ya saben ustedes a quién llamé, ¿cierto? Yo lo digo como el romano: soy hombre sujeto a autoridad. ¿Cuál soldado romano? Y Liliana me dice: Germán, pero es que usted nunca ha estado involucrado en la política, ni tiene amigos ministeriales conocidos, ni se la pasa de oficina en oficina. Y le digo yo: por eso es muy raro. Y me dijo: entonces oremos y mañana me llama. Y entonces esa noche mi esposa oró y yo oré estando en ayuno distrital. Y yo dije: yo no soy capaz de ser presbítero. No creo tener la capacidad ni la cualidad. Y entonces tenía en mi cabeza de decirle a Liliana: le voy a decir al pastor que muchas gracias por haberme tenido en cuenta, más siendo pastor de una iglesia pequeña, de un pueblo pequeño y anónimo. Y ya tenía mi respuesta en la cabeza. Le digo: Lili, ¿oró? Me dice: sí. Le digo: ¿y entonces? Dijo: pues es que usted lo buscó. No. ¿Usted le pidió a alguien? No. Me dice: entonces eso es de Dios. Diga que sí. De esas cosas como que entre todos decidimos uno. Así me sentí. Cuando yo llego y digo, ya iba a decir que no, que gracias. Y entonces me levanto yo donde estoy y se vino el pastor Humberto así por todo el pasillo y me dio un abrazo. Y me dijo: yo sabía que ibas a aceptar. Ya llevo 8 años. La primera reunión estuve en el 2014. La primera cumbre de directivos. Ya 9 años. 9 años. Y estoy aprendiendo a ser presbítero. Y enseño en varios seminarios y estoy aprendiendo a ser maestro. Ya no soy el pastor principal de la iglesia, soy pastor asociado de la iglesia. Y estoy aprendiendo a servir. Dios puede escogerte de un pueblo anónimo, de una familia anónima. Puede que no tengas amigos ni conocidos, ni te la pases de oficina en oficina. Solo obedece el llamado. Es lo único que tienes que hacer. Obedece el llamado. No hagas más nada. Pastor, pero yo quisiera hacer algo más. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Así que no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia.
¿Tú qué crees? Que tienes un propósito en Dios y de pronto todavía no sabes cuál es específicamente. O tú que estás más perdido que el hijo de Limber, pero sabes que tienes llamado y por eso estás acá. Es para ti el mensaje. Es para ti el mensaje. Porque es de los que quieren obedecer. Y la lista era larga de todos los que quieren obedecer. Preparados, estudiados, humildes, sencillos y letrados. Anónimos, famosos, palaciegos o de campo. Tú que quieres servir a Dios y obedecer el llamado, quiero invitarte a que pases a este lugar y que le digas: Señor, quiero servirte. Señor, quiero comenzar el camino e ir hasta donde tú me lleves. Hasta donde tú me lleves. Un día alguien me dijo: usted no estaría puesto y siendo visible a nivel nacional en la pastoral familiar si no fuera amigo de Santiago Rodríguez. Y le dije: sí, es verdad, porque creo que Dios cruzó nuestros caminos. Y otro astuto me dijo por allá alguna vez: pero usted fue el ideador de la rueda de la vida. ¿Y qué? Pues digo, si Dios me cruzó los caminos es para que nos unamos con otros para hacer cosas para el Señor, no para nosotros. Y me dijo alguien: usted está donde está porque es amigo de Santiago Rodríguez. Y yo le dije: sí, yo también lo creo. ¿Y qué culpita a Dios que nos hubiera acercado? Y de pronto aquí no, yo siempre que le escribo le digo: su merced lindo, que es mi frase de afecto, frase cundiboyacense, su merced lindo. Dios se va a cruzar en tu camino. Dios te va a rodear de gente para que cumplas el propósito de Él. Dios te va a hacer pasar por cosas difíciles, pero también por cosas satisfactorias. Algunos van a aguantar hambre y harta hambre, pero también llegarán tiempos de saciarse como lo anhelaban. Mi hija estudió en la universidad porque cada semestre nos tocaba vender una camada de cachorros para poder pagar el semestre. Y en el último semestre nos mataron los perros por ser cristianos. Y ya no pudimos pagarle estudio a mi hijo, y mi hijo no ha podido estudiar en la universidad. Ya tiene 25 años, no ha podido estudiar. Y no pudimos darle estudio. Y a veces como padre yo me frustro. ¿Por qué a mi hija sí? ¿Por qué a mi hijo no? Y en una de esas crisis me dijo mi hijo: si Dios no lo permite, tranquilo, llegará el momento. Hay cosas que podrás darle a tu familia y hay cosas que no podrás. Yo tengo diabetes, yo soy un hombre dulce. Dios me hizo dulce, ¿yo qué puedo hacer? Y así enfermo como estoy, Dios es mi salud.
cuando estoy en escasez y cuando estoy aguantando y cuando estoy en la inmunda, Dios es mi proveedor. Y cuando estoy saludable y estoy contento y estoy bien, Dios es mi salud. Y cuando tengo abundancia y cuando tengo de todo, Dios es mi proveedor. Por algo muy sencillo, Él siempre es mi salud, Él siempre es mi proveedor, Él siempre es mi protector. Ese es el que te llamó. ¿Cuántos quieren estar en el ministerio? Y si Dios los pone al frente de una iglesia, ¿les achache? ¿O se le van a medir? Pastor, pero no sé. Pues por eso es que sirve. Porque de lo vil y de lo menospreciado, para que no lleguemos a chicanear, me lo gané. Usted no se ha ganado nada. Dios nos ha dado todo. ¿Quieren consagrarse para el ministerio? Dios conoce tu camino. Dios conoce tu historia. Dios conoce tu familia. Cierren sus ojos. Y voy a pedir que sea el pastor Santiago que pueda estar orando, porque creo que esto es de jerarquía y de autoridad espiritual. Porque creo que Dios está preparando una nueva generación de ministros en este lugar. Pastor, ¿sí sabe que Caquesa es anónimo? Caquesa es nada. Creo que ha pasado muchas veces por hambre. No se preocupe, no tengo Facebook. Creo que ha pasado por tiempos de soledad y de dificultad. También que tu familia ha pasado por las uvas amargas, por las uvas agrias. Pero el Señor no se queda con nada. Y veo nuevos caminos. Veo nuevos caminos. Y veo una familia ministerial. Porque tu familia necesitaba formarse en casa sacerdotal. Porque tus hijos necesitaban aprender la fidelidad, no por la abundancia, sino la fidelidad por amor y obediencia. ¿Lo verás en tus nuevas generaciones? Tu obediencia, tu aguantar. Aprieta dientes y aguanta. Pero vienen cosas nuevas, viene un tiempo nuevo. Hay gente aquí que tiene servicio en la iglesia, que sienten que son ignorados, que nadie ve. Pero hay una corona en el cielo para ti.
No lo hagas por la honra del hombre, porque el hombre te da la honra y ahí queda. La recompensa viene del Señor. Padre, yo presento a tus hijos que aceptan el llamado, tus hijos que aceptan ministerio, tus hijos que aceptan ser formados, tus hijos que aceptan el proceso, tus hijos que hoy pueden decir: Señor, no me lo he ganado, tú me lo has dado todo. Lo que tengo, Señor, es porque tú me lo has dado. A donde llegaré, Señor, será porque tú me llevas. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Hay algunos que han recibido palabra profética, pero también algunos que han tenido visión, que van a ser pastores o que van a estar predicando, y algunos han tenido visión, imágenes de estar en púlpitos predicando. Yo quiero pedirles que pasen aquí bien al frente, a los que han tenido, a los que saben que tienen ese llamado, a los que han tenido visión, a los que han tenido imágenes, a los que el Señor les ha confirmado. Porque hoy es tiempo de consagrarlos para el ministerio. Hoy es tiempo de decir: Señor, aquí estoy. No importa, Señor, lo que venga, permaneceré. No importa, Señor, lo que suceda, permaneceré. Y voy a pedirle, Pastor Santiago, si dirige esta oración de consagración. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás haciendo la encerrona, confirmando una vez más, Señor, por esas vidas que son cuidadosas y aún escriben muy ordenadamente cada vez que Dios les habla. Y esta palabra suma en la confirmación de ese ministerio. En el nombre de Cristo Jesús. No te detengas, da el paso. Hazlo. Ve a los hospitales. Ve por los diferentes lugares. Sé fiel en lo poco y en lo mucho Dios te va a poner. No menosprecies el día de las pequeñeces, porque en ellas Dios te está observando y ellas forman parte de tu linda historia de los inicios de un gran ministerio. Nosotros vamos en la mediana etapa del ministerio. Ni estamos en la recta final, pero tampoco estamos en el comienzo. Se necesita una nueva generación de relevo. Y Dios levanta nuevos ministerios. Te bendigo en el nombre de Jesús, con seguridad, con convicción, con fe inocente, para creerle a Dios y para servirle. Esa nueva generación de ministros que conocerán el camino de la fe, de los milagros, de abrir brecha, de la guerra espiritual, de establecer el reino de Dios de manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús. Dios te habla a ti que tienes un pie sirviéndole y otro pie afirmándote en tu fuerza, en tu capacidad, en lo que tú conoces, en lo que te da confianza. Y el Señor te dice: suéltate, suéltate, yo te sostengo, yo velaré por ti, velaré por tu casa. Suéltate, créeme. Gracias, Señor.
Bendigo a este pueblo. Y tu Espíritu Santo confirma ese llamado precioso que tú tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, pon un dolor por las almas. Pon dolor por las almas. Ahora, Señor, pon dolor. Pon compasión por el perdido. Pon compasión por los borrachos. Pon compasión por los hogares que se están destruyendo. Pon compasión por las mujeres solas. Pon compasión por los niños. Pon compasión por los jóvenes. Señor, pon compasión. Y que en lo natural del Espíritu Santo, Señor, no sean ministerios que están esperando un modelo cuadriculado a ver si pueden servir o no, sino que salen a servir y a ejercer el ministerio. Y como cuando tú le dijiste a Abraham, camina, al salir y obedecer, los cielos abrirán y tú guiarás paso a paso hasta cumplir un gran ministerio. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Vuelva a su puesto. Vuelvan al puesto. Vuelvan al puesto en el nombre de Jesús. Damos gloria al Señor. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.